El Señor esté con ustedes. Mi saludo cariñoso para todos y cada uno de ustedes que nos van siguiendo en este camino de la Cuaresma, en estas pláticas cuaresmales. Ya es esta tercera plática, tercera charla o tercer día, según como lo vayan ustedes escuchando. Y me da mucho gusto poder saludarlos y desear que el Señor esté siempre con ustedes, que el Señor sea su fuerza, que el Señor sea su luz. En esta tercera charla, como les anunciaba ya desde el primer día, vamos a ir encaminándonos en el sentido bautismal. Y ahora tiene mucho el sentido del agua. De hecho, el texto que reflexionaremos será el texto de la Samaritana. El agua con todo su significado bautismal, pero el agua también con todo su significado de vida, el agua como fuente. Dispongamos pues nuestro corazón para este día buscar al Señor, fuente de agua viva, para buscar al Señor que es quien puede saciar nuestra sed. Y les propongo que hagamos nuestra oración con el Salmo 42. Ustedes vayan haciendo la oración, vayan acercándose al Señor. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tiene sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza, cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el monte menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Deja resonar estas palabras del Salmo en tu interior y piensa en Dios como en el agua viva. Piensa en Dios como en tu fuente. Piensa en Dios que es el único que te sacia. Y háblale al Señor y dile que pueda saciar esa sed interior que tienes, que pueda recompensarte, que puedas vivir en la abundancia, pero en la abundancia de vida interior. Ahora que estaba pensando en este tema del agua, recordaba lo que hace pocos días sucedió en una de las colonias de la Ciudad de México. Una semana bastó para que todo mundo estuviera molesto hasta la locura. Pero es que una semana de falta de agua es para volver locos a todos. Normalmente la desperdiciamos, dejamos llaves abiertas, la contaminamos, como si el agua nunca se fuera a acabar. Pero cuando empieza a faltar y tenemos que racionar cada gota, nos llega la desesperación. Son terribles las cuentas que hacen los futurólogos y las predicciones que hacen los estudiosos, tanto a nivel mundial como en nuestra patria. Hablan de más de 2/3 de la humanidad que ya está sufriendo grave falta de agua. Pero cuando la tenemos en nuestras manos,
Pensamos que se encontrarán nuevas soluciones y que igual que para el pueblo de Israel en el desierto, bastaría con golpear una piedra para que de ella brote agua. Pero el problema del agua es muy grave porque refleja otro problema peor: la resequedad interior, la carencia de una espiritualidad que ha mirado el agua exterior como mercancía y como objeto de control y de poder. Junto con el agua dulce que cada día es menos, la resequedad y la ausencia de una espiritualidad humana agravan el problema y lo hacen de unas dimensiones que pueden llegar hasta la catástrofe. No quisiera ser alarmista, pero si no vivimos de la fuente interior del hombre, el agua se tornará en objeto de comercialización, de control y de guerra. Para eso necesita el hombre volver a su fuente interior y reconocer qué es lo que vale en él, qué es lo que lo sostiene, qué es lo que lo anima. A ti, ¿qué es lo que te da vida? A ti, ¿qué es lo que te sostiene? Y así como es posible que se nos acabe el agua, también es posible que se nos acabe esa vida interior. Observando los diferentes lugares bellísimos, por ejemplo, de Michoacán, el lago de Pátzcuaro, cómo se ha ido secando, o la laguna de Cuitzeo, cómo ha perdido tanta agua, o pensaba en Chiapas, hay un río que le llaman el río perdido y corren muchas leyendas sobre su conformación. Lo cierto es que es un precioso río que se alimenta de las multicolores aguas de las lagunas de Montebello, y después de serpentear entre las montañas, los pinos y la hermosura de la sierra, de repente se adentra en unas enormes cavernas y desaparece entre las piedras del cauce. La belleza impresionante de las grutas y el cauce seco que absorbe las aguas en su interior dan lugar a muchas leyendas. El espectador queda admirado y parece imposible que las cristalinas aguas de repente se pierdan en la nada y permanezcan solo rocas y pedruscos que conforman el caudal, como si la tierra se las tragara. ¿Es posible que se pierda el enorme caudal y no quede nada? Es posible también que nosotros perdamos el enorme caudal que hay en nuestro interior, toda esa fuerza, toda esa vida que está en nuestro interior y quede en nada. Ojalá que hoy, al reflexionar en este día en nuestra postura de nuestro interior, podamos hablar delante del Señor y decirle qué es lo que hay en nosotros. ¿Qué es lo que encuentras tú en tu interior? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te da vida? Y de esto háblale al Señor. Y de esto dile que te ayude. En esta breve introducción para hablar del agua, y en concreto del agua reflejada en el pozo de la Samaritana, yo quisiera que pensáramos también en esta otra agua, el agua de nuestro bautismo, el agua de nuestra fe, el agua de nuestra vida espiritual. Igual que el agua natural, que si nos falta nos causa gravísimos problemas, también el agua interior, esa agua que no podemos olvidar, ese caudal que debemos llevar en nuestro interior, nos produce resequedad. Y hay personas que así viven, en la resequedad, en la amargura, en la nada. Cuando fuimos para que en nuestro interior brotaran torrentes de agua viva, y ahora quedamos secos, vacíos, sin nada. Platica un poco con el Señor. ¿Qué hay en tu interior? ¿Cómo te sientes? En este tercer día de plática, ¿cómo está tu corazón?
y el Señor te contempla y el Señor te habla y el Señor te conoce y el Señor te conduce a fuentes de agua viva. Después de esta breve introducción, te invito a que escuchemos el Evangelio. Dispón tu corazón. Imagina la escena conforme la vayamos leyendo y escuchando. Está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Es un texto un poquito largo, pero es un texto bellísimo. Déjalo entrar en tu corazón. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos
y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. A ver, deja entrar en tu corazón esta bellísima narración. Si tienes oportunidad, tomar tu Biblia e ir retomando este capítulo 4 de San Juan. Y te propongo que vayamos contemplando a cada uno de los personajes, así como si tú estuvieras ahí. Ya ves esas películas donde nos ponen como si nosotros estuviéramos dentro de la escena, mientras el mundo sigue por otro lado y nosotros ahí metidos directamente en la escena. Y podemos iniciar mirando a la samaritana. La samaritana, en un primer momento desconcertada, queriendo aprovechar lo que está diciendo Jesús sobre el agua y no entendiendo de qué agua habla, pero va progresando en el conocimiento de Jesús poco a poco. Al principio Jesús es para ella un viajero judío, después un hombre desconcertante. Más tarde dice que es un profeta y finalmente el Mesías. La samaritana es el modelo que representa a los cristianos de hoy. Hemos heredado unas tradiciones reducidas con frecuencia a un culto muy formal dirigido a quien no conocemos. Vivimos pendientes de nuestra vida, de nuestros maridajes, divorciados del verdadero amor. Tenemos conversaciones y diálogos, pero rara vez nos dejamos interpelar profundamente por el otro y difícilmente interrogamos al otro. Mientras no coincida con nuestro acento, habla, etnia, cultura o clase social, el otro es, en principio, un desconocido, una especie de enemigo. Muchos hombres y mujeres, aunque vivían muy cercanos y próximos, como los judíos y los samaritanos, no se hablaban. A ver, contempla a la samaritana. ¿Cómo se sentiría? Contempla cómo la mirarían las personas de aquella aldea de Samaria.
Las mujeres con recelo, sabiendo que ya había tenido 5 maridos, no fuera a quitarles el suyo. Los hombres, como una mujer fácil, que ya ha tenido tantos, como un objeto de placer. Ella, ¿cómo se miraría a sí misma? O a lo mejor no prefiere mirarse a lo que hay en su interior. ¿Y cómo la mira Jesús? ¿Y cómo descubre Jesús en su interior? ¿Y cómo, sí diciéndole la verdad, pero no humillándola, nos presenta a Jesús toda la riqueza que hay en aquella mujer y toda la riqueza, todo el caudal que hay en el pozo, en aquel pozo que es el agua viva? Y te invito a que ahora, en lugar de la mujer, nos pongamos nosotros. Ponte tú ahí en el brocal del pozo, en lugar de la samaritana. Y escucha a Jesús que te dice, dame de beber. Y que tú le empiezas a hablar de otras cosas, de tantas cosas, pero que Él insiste, tengo sed de ti, dame de beber. ¿Qué le respondes a Jesús? Deja resonar esta petición de Jesús en tu corazón. Dame de beber. Regresamos a nuestra reflexión. ¿Qué te hizo pensar el imaginar a esta mujer samaritana? ¿Qué te hace pensar ahora al contemplar a cualquier mujer a los ojos de Jesús? ¿Qué te hace pensar al contemplarte tú frente al mismo Jesús? Este pasaje de la samaritana es una de las escenas más humanas y más bellas del cuarto evangelio, del Evangelio de San Juan. Y gira pues en torno a la cuestión de quién es Jesús, cómo se llega a Él por medio de la fe. Y describe la acogida dada a Jesús y a la buena noticia en Samaria, una región despreciada. El tema clave parece ser, ¿dónde vamos a dar culto a Dios? ¿Dónde está Dios ahora? Y creo que hoy también podríamos nosotros pensar, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde le vamos a dar culto a Dios? Y Jesús empieza también a dar respuesta a estas preguntas muy válidas para nuestro tiempo. ¿Dónde está Dios? Contemplemos ahora a Jesús. Jesús está en medio del camino, como un caminante más. Se identifica con todos y a todos trata. Siempre está dispuesto al diálogo, a pronunciar palabras de vida, a revelarse progresivamente. Nuestros niveles de fe o nuestros juicios en relación a Él tienen más o menos un poco de valor. Es uno más, es alguien que desconcierta, es un profeta que interpela, es el Salvador del mundo. Como su descubrimiento lleva un proceso que tiene que relacionarse con nuestra vida, fácilmente desviamos nuestras palabras o la palabra que Él dice y nos ponemos a dialogar así como la mujer, hablando de agua, hablando de culto, hablando de cosas externas y no queriendo hablar de lo que realmente
hay en nuestro corazón. No queremos abrir nuestras entrañas. No queremos dejar que penetre una palabra que renueve y anide en lo más íntimo de nuestro corazón. El diálogo que va teniendo Jesús con la samaritana, el doble diálogo que mantiene con ella y con los discípulos, nos va enseñando, nos va descubriendo algo muy importante. Nos va revelando quién es Jesús y la incomprensión de quienes están con Él. Y la revelación muy explícita cuando Él dice, yo soy. Él es el Mesías. Él es el que nos da vida. Él es. A Él tenemos que acercarnos. La relación que se va encontrando tiene un punto de partida vital, sencillo, la sed y el hambre. Por eso habla del agua, por eso habla del alimento. Desde estas necesidades humanas, Jesús revela otros dones, el agua viva y el alimento nuevo. El agua es signo y símbolo del don de Dios y de la salvación del Espíritu. El alimento de Jesús, lo que da vida, es la voluntad del Padre y el cumplimiento de su obra, la plenitud de su cosecha. No sé si a nosotros pueda parecernos también que no nos atrevemos a hablar de la verdadera agua viva y del alimento celestial, del alimento que da vida. Ojalá que hoy te acerques a Jesús y le propongas, le permitas que se acerque a tu corazón. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque después de la invasión de Asiria, su población había quedado muy mezclada con sangre de extranjeros. Por otra parte, los samaritanos habían reaccionado construyendo su propio templo en el monte Garizim, como rival del que se había levantado en Jerusalén. Los conflictos a veces tenían tintes dramáticos. Jesús sufrió en carne propia este enfrentamiento. Sin embargo, su actitud es siempre la misma: derribar las barreras de la enemistad, apelando a la fe en un mismo Padre de todos. Por eso, en el diálogo con la mujer samaritana, no acepta un culto, unos ritos que separan a las personas y las enfrentan entre sí. Los que dan culto verdadero han de hacerlo movidos por un espíritu de fraternidad y de verdad. Si pensamos también ahora cuántas cosas nos dividen, cómo nos ponemos a pelear por tantas cosas, y en el fondo vamos a descubrir que somos hijos de un mismo Padre. Un aspecto de este pasaje que no debemos pasar por alto es cómo, al ofrecer Jesús el don de Dios, la salvación, hace restaurar, acentuar la dignidad de la persona. Y prescindiendo de la anécdota de esta mujer samaritana, una excusa para que el evangelista organice su catequesis, es importante fijarse en que el proyecto de vida nueva de Jesús reside en esta nueva vida, en esta nueva concepción de persona. Por ello necesitamos acercarnos mucho a Jesús y descubrir cómo trata a esa mujer con tanto respeto, con tanto cariño, y cómo la restaura. También el agua, pensar en el agua que no quita la sed. Es difícil asomarse a la vida de cada día sin percibir cómo va creciendo entre nosotros la sensación de desencanto. Vamos dejando muchas aguas que no nos quita la sed. Es como si estuviéramos tocando fondo. Ante esta situación aparecen otros profetas que ofrecen otras cosas. Pero hoy podemos leer esta realidad
con otros ojos. Quizás estamos viviendo un momento privilegiado porque hemos perdido en gran parte la confianza y seguridad que habíamos puesto en el consumo, la producción o nuestros ritos. Y hoy, al quedarnos desnudos, debemos acercarnos a Dios. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, dice Jesús. Entonces necesitamos acercarnos a Jesús, necesitamos ponernos con Jesús a descubrir esta agua y a descubrir a un Dios que está muy cercano a nosotros, a un Dios que se sienta al brocal de nuestro pozo, a un Dios que quiere acercarnos a nuestra fuente. Y aquí podemos detenernos nuevamente a pensar cada uno de nosotros en estas diferentes imágenes. El agua. Para ti, ¿qué significa el agua? El agua que es vida, el agua que es fuerza, el agua que es limpieza. Sí, pero el don de Dios, el agua viva, ¿para ti qué significa? Y Jesús dice que Él es el agua viva. El alimento. ¿Qué significa para ti el alimento? Quizás alimento y agua hemos buscado en otras cosas y nos hemos entregado con mucho afán a todo ello, y sin embargo vamos descubriendo que no sacian ni nuestra hambre ni nuestra sed. Y entonces vamos a descubrir que no hemos reconocido a Dios en nuestra vida y que no lo hemos hecho nuestro alimento, que no lo hemos hecho nuestra fortaleza, que no es quien nos está saciando. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Lleno tú? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Despreciando a otros? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿No aceptando y no abriendo tu corazón? Jesús es el agua viva. Jesús es el pan de vida. Jesús es el alimento. ¿Lo tienes así para tu vida? Retomemos nuevamente la narración. El Evangelio nos habla de un precioso caudal, de la importancia de la fuente interior. Nos hace acercarnos a Jesús que rompe todos los esquemas y a una mujer que se deja seducir por las palabras de un extraño para encontrar la belleza en su propio corazón. Los signos que nos presentan van más allá de una bella narración y cada objeto se transforma en una enseñanza. El cansancio y la sed de Jesús que se siente en el brocal del pozo, el cántaro de la samaritana agrietado y reseco como su alma, la sed, el agua, los maridos, el lugar de la adoración. Parecerían palabras que bordean y esquivan el verdadero problema y que Jesús con gran delicadeza va encaminando hasta llegar al punto central, el manantial interior. Nada se podrá entender y nada podrá solucionarse si en el interior nuestro, de cada persona, solo se encuentra el vacío, la ambición, el ansia de poder. Podrán disfrazarse las intenciones, se buscarán pretextos para la lucha, se recurrirá a diferencias de los pueblos, pero siempre se tendrá que llegar al corazón de la persona para descubrir si tiene su verdadero manantial
o si tiene que estar surtiéndose de exterioridades y apariencias. Imagínate que caminas por la calle, ves rostros, corren, pero detrás de ese rostro, ¿qué hay? A veces llegamos a percibir una sensación de desencanto y frustración. No es la constatación de los problemas y las crisis, no es solo la violencia, va mucho más allá. El miedo social, la actitud defensiva y agresiva, la impotencia y sobre todo el vacío. Es como si estuviéramos tocando fondo y quisiéramos refugiarnos detrás de una máscara o detrás de nuestras cuatro paredes. Pero aún ahí nos llega la nostalgia, la náusea y el aburrimiento. Los suicidios, las drogas, el alcohol, la ambición desordenada, el refugio en los celulares, la pornografía y los desenfrenos no son sino expresiones de este vacío que se quisiera llenar con cosas exteriores, pero que continúa el corazón agrietado y sediento en busca de verdad y de amor. Para muchos sería la condena del hombre moderno y la llegada a su exterminio. Pero para Jesús es el momento de la oportunidad, el tiempo favorable, cargado de posibilidades, porque el hombre se ha reconocido necesitado cuando ha visto que las seguridades exteriores no llenan su corazón. Entonces puede estar dispuesto a la búsqueda de realidades más importantes. Jesús percibe esta sequedad en el corazón de la samaritana y le ofrece el agua que da vida. Jesús también percibe las grietas de nuestros ansiosos corazones y nos ofrece el agua viva para que no volvamos a tener sed. ¿Por qué tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Es la excusa de la samaritana. ¿Cuál es la tuya? La samaritana esconde su miedo a abrirse al otro y se escuda en argumentos religiosos para manifestar su rechazo a quien es diferente. Jesús no cae en la trampa, supera barreras, egoísmos y vuelve a ofrecer una nueva de vivir, una nueva relación, una aceptación sin importar las diferencias. Jesús rompe la cadena de violencia y descubre que más allá de los sacrificios externos, Dios habita y reside en el corazón de cada persona. Cada uno se convierte en santuario de Dios y aquella samaritana, mujer pecadora, despreciada, es también templo de Dios. Ya no tendrá que alimentarse de veneros externos, sino tendrá en su interior un pozo que le dé el agua de la vida. La coraza que escondía sus heridas y disfrazaba sus complejos de persona aplastada, herida y deprimida, ha desaparecido y ahora no lo tiene que superar ni con agresiones, ni con falsos amores, ni con apariencias hipócritas. Puede abrir su corazón y descubrir que en el fondo encuentra su propio pozo de agua viva. El amor incondicional de Dios que la acepta, la ama y le proporciona un manantial de vida. Jesús ofrece el don de Dios. Jesús te ofrece a ti y a mí el don de Dios. No juzga a la persona, mira al interior y ahí le manifiesta todo su amor. No es la belleza exterior, ni siquiera la bondad de aquella mujer vacía lo que la hace amarla. La ternura del Padre que ama a todos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, lo impulsa a manifestar su misericordia, respeto y cariño a quien solo había recibido migajas. Y al amar Jesús libera, y al ofrecer el don de Dios salva, y al aceptar su pequeñez reconoce la dignidad de la persona. Las palabras de la samaritana llenas de esperanza, vengan a ver, ¿no será este el Mesías? Superó sus miedos, está reconstruida, puede hablar con seguridad. Quien tiene un manantial en su interior siempre desborda fecundidad e irradia amor.
Ya no quiere a los hombres egoístamente para sí, es capaz de ofrecer una buena nueva y dirigir sus sentimientos a un nuevo amor. Ha entendido que la felicidad no se encuentra en la acumulación egoísta de posesiones para sí, sino en la construcción de la felicidad de los demás. Y contribuye esta samaritana a que los otros descubran una nueva vida. Este día permitamos también que cada uno de nosotros pueda sentir ese amor de Jesús, que respondamos a ese diálogo, que nos atrevamos a dejarnos cuestionar, dame de beber, que nos atrevamos a abrir nuestro interior y que aceptemos el gran amor que nos tiene Jesús. Los invito a que sigamos en estos días reflexionando cómo es nuestra relación con Dios. Y terminemos este tercer día con este poema de Ulibarri. Dame de beber. Tan sediento estás que no reparas en quién soy. Dame de beber. ¿Estás de broma, Señor? Dame de beber. ¿Qué esquemas me quieres romper? No me preguntes, tú dame de beber. Lo que me faltaba oír de ti. Dame de beber. Yo no tengo agua sino sed. Dame pues de tu sed. Sentirás vómitos, estropajos y aridez. Dame de tu sed. Te negarías a soñar y a andar otra vez. Dame de tu sed. Nadie me ha calmado y tú no eres quien me va a calmar. Dame de tu sed y verás. Secaron mis entrañas. Ya no soy fácil de convencer. Vamos, dame tu sed. No sé qué pretendes hacer, no te resistas, dame tu sed. Quiero verte correr, quiero verte vivir, quiero verte triunfar, sudar, reír, cantar. Que vuelvas a vivir como hijo, como hija de Dios. Pues los esperamos en la siguiente charla, siguiente meditación de esta Cuaresma que va preparando nuestro corazón hacia la Pascua. Concluimos nuestra charla de este día poniéndonos en manos de nuestro Padre Dios con la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queridos hermanos, adelante a vivir con plenitud esta Cuaresma, a descubrir esa vida interior que tenemos, a descubrir que somos amados por Dios. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.